Y el cristiano o el creyente y el Estado, como a usted se le haga más fácil a que lo asimile. Génesis capítulo 2 verso 24. Dios, amada iglesia, ha establecido 3 instituciones fundamentales en la tierra. Y hoy vamos a ver cuáles son esas 3 instituciones que nuestro Creador, el Padre Eterno, ha diseñado para que el hombre se rija y se sujete a obediencia. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán Pásenlo todos. Soberano Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias sean dadas a ustedes de ahora y para siempre. Pedimos en el maravilloso nombre de Jesucristo que la gracia suya y la sabiduría y el conocimiento suyo fluya a través de su Santo Espíritu por medio de mis labios, oh Dios, y que tu iglesia pueda entrar en obediencia y respeto y sujeción a usted y a los pastores y a la congregación. Gracias le damos, Señor, para que tu Espíritu Santo trabaje en el barro de tu pueblo, en el corazón de ellos. Ponga obediencia, por favor. A usted, dígale conmigo la gloria. Dígale conmigo, sea la gloria, sea la honra, por siempre. Amén. Y amén. Hermanos, ¿por qué tomamos de base este libro o este capítulo y este versículo? Si no vamos a hablar del matrimonio. Pero si usted ve, el matrimonio fue diseñado por Dios y es una institución divina. Pero yo no me voy a profundizar en ello, sino que para que usted vea el orden que Dios tiene desde sus orígenes y lo mantiene hasta el día de hoy. Hay 3 instituciones que nuestro Señor ha diseñado para que el hombre se moldee y entre en obediencia. Una de ellas es la iglesia. La iglesia se constituye por una comunidad cristiana. Se le reconoce porque somos parte de diferentes culturas, diferentes etnias y diferentes dialectos e idiomas. La iglesia es la primera institución que Dios ha establecido para que la humanidad entre a ella y puedan ser 1, reformados, 2, transformados, 3, llenos de la gracia y del amor de Dios. ¿A dónde lo dice que la iglesia es una de las instituciones divinas de Dios para la restauración del hogar o de la sociedad? Mateo 16, 18. Oiga lo que dijo Jesús: y yo también te digo que tú, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Digamos que cuando la comunidad cristiana está en el mismo deseo, en el mismo sentir, en la misma obediencia y está unida, dice que somos fuertes. Somos fuertes. Somos vencedores. Somos triunfadores. Que ni la puerta del Hades, el lugar de tormento, el tártaro en griego, que significa infierno, tártaros,
no prevalecerán contra usted y contra mí. Hoy yo pregunto a los de acá, ¿cuántos son iglesia? ¿Cuántos son iglesia? Si somos iglesia, se tiene que conocer como unida, como llena del amor, como llena de misericordia, bondadosa, que cuando vea la necesidad se mueva a misericordia y dé al necesitado. Para eso Dios diseñó la institución de la iglesia. Y me gustan las palabras de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 de Hechos, parte final es casi de ese capítulo, como el 45, 35 para abajo. Dice que la iglesia estaba unida y tenían todas las cosas en común. ¿Qué es eso? Unidad. ¿Qué es eso? Generosa. ¿Qué es eso? Llena de amor. Veía la necesidad de mi hermana y me enviaban el auxilio. ¿Por qué? Para eso Dios ha diseñado la iglesia, para que entre nosotros nos ayudemos unos a otros. Pero en la iglesia literal, así hoy en día, cada quien jala por su lado. Pero eso no es bíblico. Dice que los de esa época de la iglesia del primer siglo, 2 y 3, dice que tenían las cosas en común y las vendían y las llevaban a los pies de los apóstoles. Y veían al siervo y la heta que ya no se sentía que estaba muriendo porque no tenía para comer. Y decía el siervo: llévenme ahí la heta, porque parte de la iglesia de Cristo veía a mi hermana Nora, que estaba necesitada de una oración. Hacían una comisión y mandaban a orar por esa necesidad. Esa es la función de la iglesia que tiene que hacer. Venga alguien tirado en la cuneta, no va a decir: por malvado y pecador. Dios no te llamó para que hagas ese papel. Te llamó y te diseñó como iglesia para que te muevas y hagas el papel del samaritano, que pasó en Levita y dio la vuelta y empezó a decir: por pícaro malvado le pasó eso. Pasó el sacerdote, hizo lo mismo, pero el que no conocía la justicia se movió a misericordia, se detiene, se baja del camello y empieza a vendar sus heridas, se lo echa al hombro y lo lleva al mesón. Ese es el llamado que usted y yo tenemos que hacer hoy en día. Que cuando vea al que está destruido por el pecado, al que está destruido por la maldad, por las adicciones del vicio, usted sea el que Dios use para vendar esas heridas, para sanar esas heridas, y que usted en el nombre del Señor le puede decir: hay uno que dio su vida, hay uno que te puede libertar, hay uno que te puede cambiar. Ese se llama Jesucristo. Deja que Él intervenga a favor de ti. Y dos, hermanos, la segunda institución que Dios ha ordenado es el Estado. Ay, ¿cómo el Estado, pastor? Sí, Dios ordenó otra institución, aunque es pública y tiene gobernabilidad en toda una nación. El que está en el puesto como gobierno, Dios manda a que todo ciudadano, cristiano y no cristiano, se sujeten a ellos. Usted va a decir: pero eso no, pastor, a mí eso ya no me pareció. Entonces usted es un rebelde y una rebelde. Porque si usted se pone en contra del Estado, se está poniendo en contra de los principios de Dios. Y el que está en contra de Dios no conoce la justicia. Entonces usted y yo conocemos la justicia.
Solo lo estoy dando rápido, ya lo vamos a profundizar. Entonces, como iglesia, Dios manda que se sujeten a nuestros gobiernos y a nuestras autoridades civiles y militares. Siempre y cuando ponga atención que ese gobierno y esas autoridades no se opongan a que la iglesia de Cristo sea unida, no deje de congregarse y esté en un mismo sentir, buscando, ayudando al necesitado y sirviendo y adorando a Dios. Si ese gobierno da libertad para todo eso, usted y yo tenemos que estar sujetos. Porque pueden dar leyes que van en contra de todo eso. Ahí es donde la verdadera iglesia va a ser odiada, va a ser perseguida y va a ser apresada y muchas veces va a ser arrastrada, como lo hizo Pablo antes de ser Pablo, que era Saulo. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Entonces, cuando hay persecución es porque los de arriba no creen y no se sujetan al Dios que hizo los cielos y la tierra. Ahí es donde la iglesia va a entrar en rebeldía sin querer ser rebelde, porque van a prohibir el reunirnos, van a prohibir el adorar a Dios, van a prohibir hacer muchas cosas en el reino de Dios. Ahí es donde usted como iglesia individualmente va a ir a Dios y decir: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Señor, esto creo que no va de acuerdo a tu propósito, no va de acuerdo a tu voluntad. Voy a imaginar, le voy a decir así entre comillas, que más adelante se diera una ley de parte de las autoridades estatales, aquí donde estamos, y a partir de hoy todas las iglesias protestantes y no protestantes tienen que casar a hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Qué haría la verdadera iglesia de Cristo? Resistir, oponerse, aunque esa oposición y resistencia nos puede llevar a la cárcel, nos puede hacer de todo, pero ahí es donde tenemos que estar seguros que Cristo va en contra de esas leyes inmorales y que no aprueba el pecado de abominación. Se lo estoy aclarando para que usted vaya entrando al funcionamiento. ¿Cómo es que la institución del gobierno tiene que ir de acuerdo al molde y al diseño de Dios? ¿A dónde habla de eso? Capítulo 13 de Romanos, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Repito, si ellos hacen algo que no va de acuerdo a Dios, ellos darán su cuenta a Dios en el tiempo de Dios. Pero, ahí viene el pero, usted y yo y todo ciudadano común tenemos que entrar en obediencia a ellos, nos guste o no nos guste. Lo que usted y yo tenemos que hacer es ir a Dios a pedir cobertura, protección, guianza. Y la tercera institución, ¿se acuerdan que dijimos que eran 3 instituciones que Dios ha establecido? ¿Cuánto hemos tocado? Una, dice. ¿Cuántas? 2. ¿Cuáles son? Lo establecido por Dios. Yo no sé qué es lo establecido por Dios. Que obedezcamos a las autoridades. ¿A quién? A las autoridades. Ese es el punto 2. Va, la iglesia y el Estado. Fíjese, si usted no se sujeta a las autoridades de afuera, ¿por qué no
no se sujeta a los pastores que son parte de las autoridades de Dios? Porque hoy vamos a hablar de las funciones literales y las de un ministro, que somos autoridades. A mí no me puede decir nada. ¿Y qué? No me gusta, no voy. Entonces usted es un rebelde. Porque si aquí no se sujeta, en otro ministerio tampoco lo va a hacer. Mire, hermano, aquí se ha ido gente que aquí han sido terribles con la lengua, codiciosa, vulgar, lépera, y en otras iglesias las tienen arriba porque no les conocen. Allá cantan, allá predican. ¿Y por qué aquí no las poníamos? Porque su pastor conoce las ovejas. El pastor conoce el estado espiritual y físico de las ovejas. Pero repito, en otros ministerios las tienen arriba. Las intercedoras, las oradoras, las salmistas, las predicadoras. Arrepiéntanse, mamitas. Ustedes se fueron de aquí, pero el Dios de los cielos está en todo lugar. Y la tercera institución, que fue el verso que tomamos de base, y se la dejé de último, que es la familia. La iglesia, repito, ¿qué es? ¿Qué es la iglesia? Una comunidad cristiana organizada. La iglesia se realiza o se hace con diferentes familias. Entonces, pero si la familia, ahí vamos el problema, oiga, ¿por qué lo dejé de último? Porque la familia tiene que ser la primera que esté bien ordenada, dirigida, que sus hijos estén en sujeción y su esposa esté en obediencia y su esposo en obediencia a Cristo. Digamos que si una familia está no voy a decir nombre, pero una vez vimos con un hermano que vimos a una joven que ha venido de vez en cuando aquí. Cuando quizás me conoció y cuando me vio se tiró de un solo y demás bota el difunto con el que estaba. Creo que es el amante o marido, novio, no lo sé, porque aquí no se entiende, hermano. Aquí hay novios con derechos, maridos con derechos, que el diablo es loco igual que ellos, hermano. Entonces, una familia de esa forma de vida no está ordenada ni sujeta al gobierno de Dios. Y si esa familia no está gobernada ni ordenada en la obra del reino de Dios, le va a costar ser parte de la iglesia, porque la iglesia es la comunidad que está restaurada, transformada, cambiada, limpiada y santificada. Eso espero que usted lo seamos como iglesia y como familia. El creyente tiene que vivir bajo estos tres instituciones divinas que Dios ha hecho. La del gobierno tiene que ser prioridad. Le voy a poner un ejemplo. Si yo fuera un oficial de la ley, un oficial, un LAPD o un Cherry, lo que usted crea, hágase la idea. Cuando usted y yo vemos a un uniformado, ¿qué le infunde esa persona a usted y a mí? Miedo. A unos dicen miedo, otros dicen respeto, otros qué más. Mire, hermano, la autoridad a usted no le tenga miedo, no, respétela. Él infunde respeto. Él infunde y da ordenamiento de autoridad. Entonces, cuando usted lo respeta, no va a haber problema con usted y conmigo. En el capítulo 13 de Romanos, más para abajo, no lo hemos tomado, pero dice que ellos no en vano llevan la espada. Cuando habla de la espada es el tipo de arma que ellos usan hoy en día. Ellos no la van a sacar solo por quererla sacar y quererlo a usted paniquear. No, si usted no se sujeta y si quebrantó la ley, no en vano, dice Romanos, lleva la espada. Pero ¿para qué dice Romanos 13? Para infundir respeto
al que violenta la ley. Pero usted que está acuerdo y está caminando en obediencia, la autoridad a usted lo cuida, lo protege, se desvela por usted y por mí. Entonces el cristiano que está bajo la gobernabilidad de Dios, le va a ser fácil sujetarse al gobierno del Estado. Aunque no nos guste, tenemos que sujetarnos. Y lo que tenemos que hacer, como Pablo dice en la epístola, orar por vuestras autoridades. Si es de Dios, que Dios la cuide, la proteja y la mantenga en ese puesto. Y si no es de Dios y está quebrantando su palabra, no se preocupe, que Daniel 2:21 dice que Dios pone reyes y quita reyes de la tierra, porque sobre ellos está el reino de Dios, que es más poderoso, soberano y grande. A los hombres mortales les cuesta entender que Dios está sobre ellos, pero a usted y a mí no nos cuesta, porque ya tenemos que la palabra. Entonces hoy quiero que lo vayamos estudiando, la segunda o la tercera institución, que es el Estado y el gobierno. El gobierno y el cristiano, como a usted vaya entendiendo. Oiga lo que dice, ahí está en Romanos usted, ¿va? Oiga lo que dice el punto 1, el origen divino de la autoridad. ¿Por qué hablamos del origen divino de la autoridad? Porque Dios ha instituido esas autoridades. Hoy estamos hablando de las autoridades de afuera, de cualquier autoridad, si sea gobernador, si sea alcalde, si sea sheriff, si sea un juez, un abogado, un fiscal, etcétera, etcétera. A ellos Dios los estableció. Si ellos hicieran algo incorrecto ante la sociedad o ante los ojos de Dios, no se preocupe, que Dios está al pendiente. Dios lo está observando. Dios lo está mirando cualquier movimiento, aunque en la tierra no recibieran castigo por lo que hicieran de abuso de poder, de abuso de autoridad. No se preocupe, que el Dios de los cielos tiene un día en el cual va a ejecutar juicio sobre los que le dio autoridad y poder en la tierra. Ahora lo reafirma, verso 2 del capítulo 13. Digamos que esto es divino, el gobierno de la tierra, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, oiga, ¿cuál es el peligro? Acarrean condenación para sí mismos. Digamos que si yo no me sujeto a ellos, hay un problema con Dios. Hoy vamos a hablar de la autoridad de la iglesia. Si usted en lo terrenal ya cogió, ¿cómo estará dentro de la iglesia? En la iglesia Dios ha puesto ministros que se conocen como pastores. El evangelista no es ministro, él está bajo la cobertura del ministro. El evangelista tiene que estar sujeto al pastor, le guste o no le guste. Y por eso es que hay muchos evangelistas en su rebeldía que empiezan a embobar varias familias. Vámonos, levantamos la iglesia. Yo no quiero estar bajo el yugo de ese pastor. Ese es un rebelde. Porque lo establecido de Dios es al pastor, al ministro. Y sobre el ministro están los ancianos. Y sobre los ancianos hay diáconos y diaconisas. Y dentro de ese orden viene lo que es la élite llamado cuerpo de Cristo, que son cada miembro. Unos quizás puedan ser ojos, otros quizás puedan ser orejas, otros quizás puedan ser dedos, otros quizás puedan ser manos, otros quizás puedan ser los pies. Pero cualquier área que usted sea en el cuerpo de Cristo, hay un orden. Y en ese orden, la iglesia, los servidores y los ancianos y los demás ministerios están bajo la sujeción de la obediencia al pastor.
Entonces usted dice, yo no voy a hacer caso a ese bravo seco. Ay, yo mejor me voy. Va en rebeldía. ¿Y qué dice el verso 2? Que de modo dice que el que se opone a lo establecido de Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice? Acarrea juicio, condenación. Ya les dije a los físicos, las autoridades de afuera, somos llamados a sujetarnos y a obedecerlos. Y a los de adentro de la iglesia, de igual manera. Si usted no se sujeta a su servidor como pastor y ministro, usted, de parte de Dios, tarde o temprano, viene la corrección, viene la vara, y viene el castigo, y viene la condenación. Aunque Dios no desea eso, pero el que no se sujeta a los hombres de la tierra, ¿cómo se va a sujetar a Dios? ¿Están aquí mujeres? ¿Se sujetan a sus maridos? ¿O sus maridos se tienen que sujetar a ustedes? Amén. De la Miriam y la Morena. Ay, están mal enfocadas, hermanitas. Porque si así fuera, pues sálveme, Dios mío. Porque mi esposo es una capitana y ese es bravo. Y yo tengo que sujetarme a ella, entonces se nos acabó la olla. Pero no, le guste a la pastora o no, se tiene que sujetar a su servidor. Porque ese es el orden de la casa de Dios. Y en el matrimonio es igual, el marido en la cabeza, no la cola. Hay maridos que son demasiado mandilones. Dios, amados hermanos, instituyó la autoridad, para poner orden en la sociedad. Hágase la idea, un día que no hubiera un uniformado en la calle, ¿qué pasaría? Fuera un desastre, hermano. Fuera un desorden, fuera un vandalismo, fuera un homicidio, fuera un robo terrible. Pero para eso Dios los levantó y les dio autoridad para que gobernaran y ordenaran en la sociedad lo que estaba fuera del orden. De igual manera, Dios ordenó la iglesia para que la comunidad cristiana se ordene. Los que están en adulterio, cásense. Los que están en borrachera, dejen la borrachera y dejen que Dios lo cambie, lo gobierne. El que hace brujería, que ya deje la brujería y que se arrepienta y le pida a Dios que sea su pastor y su Señor. Para eso ordenó Dios la iglesia y puso un ministro, no ministros, porque en la iglesia hay muchos que todos quieren mandar. No, pastor, así se tiene que ser. No, pastor, así. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con tantas cabezas, hermano? Usted es cabezón y yo media cabeza chiquita. ¿A dónde vamos a ir a parar? Ya, como que mejor seguimos, porque cuando lo voltea a ver ahí. Entonces, la justicia de Dios, en esa forma de gobierno que ha establecido en diferentes nacionalidades o diferentes países, Dios lo hizo con la única razón de ser gobernada y ordenada esa nación. La iglesia es a nivel universal. El cuerpo de Cristo es muchísimo. Y por eso es que Dios levantó ministros para que cuando esa comunidad vaya entrando, el ministro es responsable de ustedes, de cuidar, de velar, interceder y ver qué Dios va a hacer a favor de ustedes. Pero ustedes tienen que entrar en el orden de la obediencia. ¿Cuántos obedientes hay acá? Mejor se queda calladito, porque usted sabe que el primer murmurón, el primer criticón, el primer chismoso, etcétera, etcétera. Dejen los de atrás, aquí estoy. Dejen los de medio, aquí estoy. Aleluya. Está aquí, va. Yo a uno hasta oí que empujaron allá atrás. Hay una que hasta le agarró tic de nervios, hermano. Yo no sé por qué, pero será que estarán brincando como el chapulín, solo ellas y Dios lo sabe.
¿Cuál va a ser perfectamente la función del Estado? Cuidar por usted y por mí. No haga nada incorrecto, que el gobierno y las autoridades serán sus cheros, sus amigos. Pero infrinja lo ordenado de Dios, que va a tener problemas con ellos a la larga. Pero como conocedores de Dios, somos llamados a ser sujetos y obedientes. Y cuando se dé la oportunidad como iglesia, hablar del reino de Dios y su justicia, hacer ver al hombre y la mujer la condición que están delante de Dios, que están muertos en delitos y pecados, y que para eso apareció el Hijo del Hombre, para hacer de ellos justicia y misericordia. Esas son las grandes diferencias. La familia, la primera institución. ¿Se siente usted realizado? Pero pastor, yo no me he casado, entonces no se preocupe, que más adelante viene la familia. Fíjese, ¿a dónde habla de esa función del Estado? Mire lo que dice, búsquelo conmigo por favor. Primera de Pedro, el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia, oiga lo que tiene el hombre que no se sujeta a Dios como estado divino, como la iglesia que él ha ordenado. Cada día estos son inmundicias y manchas, quienes aún, dice el apóstol Pedro, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. ¿Está ahí? ¿No lo oyó? Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Ah? Léemelo. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia disfrutar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, oiga, se recrean en sus errores. ¿Qué le está diciendo Pedro? Que no solo lo hacen, sino que lo disfrutan, se deleitan. Entonces, ¿para qué se estableció el orden de la sociedad o el gobierno de la sociedad? Para ordenar lo que está mal, fuera del orden de Dios. ¿Y para qué levantó la iglesia como segunda institución y metió a la familia como primera? Para que en esa forma de vida desordenada, en la casa de Dios, que es la iglesia, la misericordia de Dios se pueda manifestar, se pueda revelar, y que sea la gracia de Dios que lo haga reflexionar, que ya no anden esos errores. Pero dice el 14, entonces segunda Pedro, léemelo por favor, hermano, duro. 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se Sacian. de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Oiga cómo le llama Pedro. ¿A quién le está llamando Dios? ¿A la institución pública o a la institución divina que es la iglesia? A la iglesia. A la segunda institución que Dios ha establecido. Digamos que dentro de la iglesia hay todavía de esa clase de hombres y mujeres que no se despojan del placer, que no se despojan del pecado. Oiga, como dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Usted va a decir, pero pastor, yo no voy a con una mujer ajena ni con un hombre ajeno al hotel. No necesita ir a la acción. Muchas veces se adulteria con los ojos, se comete pecado de adulterio, porque los ojos codician, desean. Lo ha leído en Mateo. Las palabras de Cristo: con solo el ver y desear ya pecaste. Y oye cómo le llama Jesús: adulteraste dentro de tu corazón. Entonces, ¿qué dice Pedro? Están llenos de adulterios. No solo se sacian de pecar,
sino que seducen a los débiles a pecar. Yo creo que usted y yo ya estamos maduros espirituales. Si viniera un hombre o una mujer con esa clase de ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar y lo quieren seducir, usted maduro como hombre y mujer de Dios en la fe, usted le va a decir: no, mi hermano, no, mi hermana, eso no es agradable a Dios. Como iglesia renunciemos a esa falsa cristiandad, a esa falsa vida del cristiano, y tengamos una relación personal con Dios. Eso le diría a usted a aquel que le quiere seducir al pecado y al mal. Oiga cómo habla aquí: almas. Está hablando en plural, no los llevan a chambita, no los llevan a la hermana, sino que dice: hay que llevarnos más almas, porque somos parte, un equipo tiene que estar bien formado. Allí donde usted se va a levantar como iglesia. Eso no es aprobado por Dios. Despójese de eso. Entonces, ¿qué dice? El verso 15. Porque no lo quiero llevar a donde dice hijos de maldición. Usted y yo ya no estamos en la maldición. Ya estamos fuera de la maldición. ¿Está ahí conmigo? Han dejado, oiga qué terrible, el camino recto. ¿Cuál es el camino recto, santos? Cristo, hombre. Porque está... Oiga, dejaron el camino de Cristo. ¿Por qué? Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. ¿Quién era Balaam? Balaam. Así es, sí, Balaam, el profeta amante al dinero. Hoy en día, hermano, gracias a Dios ha bajado mucho la intensidad, pero unos 10 años atrás, esa era una fiebre, hermano. Que el profeta decía que viene del cielo oro y ándelo buscando. Yo aquí he tenido de esa clase de gente que andaban buscando oro. Aquí he tenido gente que les enseñaban en los ministerios que ahí vienen los camellos llenos de oro y plata. Escoge cuál va a ser tuyo. Oiga, pastores pervertidos, pastores engañadores, pastores llenos de engaño y de maldad, que están seduciendo a otros a rebelarse y a dejar el camino recto, que es Cristo, justiciero y misericordioso. Entonces, gracias a Dios que eso ha bajado, porque hay una iglesia verdadera que clama y exhorta toda esa falsedad de estos falsos ministros, hermano. ¿Cuál fue el destino de Balaam? Destrucción, hermano. ¿Cómo le llama? Oiga, el cual amó el premio de la maldad. ¿Y qué es la maldad? Muerte, pecado, destrucción. ¿Cuál es la función del Estado, hermano? Según la Biblia. Ahí quiero que usted se enfoque, porque nos guste o no, repito, si usted ha leído la historia de Constantino, me va a entender. Constantino fue un emperador romano. La iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, segundo y tercero, que era Pablo, Juan y los demás apóstoles, y la iglesia que había crecido, esa iglesia no la podían detener por nada. Ellos estaban bien fundados en la fe del Hijo de Dios, y no es que se rebelaran contra las autoridades y los emperadores de esa época, sino que a ellos empezaron a perseguirlos porque no adoraban y hacían lo que ellos hacían. Cuando eso se diera en siglo XXI, yo le pido a los ministros evangélicos y a la demás iglesia que tomemos un solo cuerpo, que si se levantara algo de esa índole como en la época de los emperadores, que usted y yo nos levantemos, pero para resistir toda artimaña del diablo y hacerle ver a la gente que el gobierno de Cristo es gobierno sempiterno y que está sobre los gobiernos de la tierra. Ahí se nos va a levantar la persecución. Pero estos hombres y mujeres estaban bien fundados, hermano. Como muchos de hoy en día que andan de iglesia en iglesia saltando como chapulines, se los va a llevar el diablo. Porque no tienen fundamento, hermano. Porque
esta iglesia fue vencedora, aunque hubieron persecuciones, hubieron arrestos, hubieron homicidios. En esa época se levantó Tertuliano, se levantó Nerón, se levantaron grandes hombres impíos que odiaron a los cristianos, pero que ellos decían: no, nosotros solo tenemos a un solo rey, a un solo Señor, al que le dio la vida por cada uno de nosotros y derramó su sangre. A él debemos de adorar y obedecerles en ello. Aunque el Estado había sido establecido por Dios, había una resistencia por la forma de cómo gobernaban esos emperadores impíos, depravados. Y si usted no lo sabe, hermano, la mayoría de emperadores de la primera iglesia, la primitiva, les gustaban los dos sexos. Eran tan inmorales que les gustaba estar con hombres como les gustaba tener mujeres. Entonces, cuando la iglesia veía eso, decían: ¿cómo nos vamos a sujetar a ellas? Si nos están conduciendo a lo inmoral, a lo depravado, a lo que es pecado y a Dios no le agrada. No podemos. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Oiga lo que hicieron: salieron de las ciudades y se fueron a las montañas. Y en las montañas empezaron a hacer cuevas, se les llamaba catacundas. Debajo de la tierra se reunían y adoraban al que es el alfa y la omega, al que es al león de la tribu de Judá. En las catacundas debajo de la tierra adoraban al rey de los reyes, iglesia de Cristo. Y usted y yo no hemos pasado eso por la misericordia de Dios. Pero el Estado tiene una función que hacer en la sociedad. Si la hace recta, es alabada por la sociedad. Y si oiga lo que le voy a decir, si hacen algo incorrecto, la misma sociedad lo destrona. Es el medio que Dios usa. Entonces, ¿cuál es la función de la autoridad? Oiga, o del Estado, para que usted entienda. Capítulo 13 de Romanos, vuélvase a Romanos. El Estado tiene una función de orden, justicia, protección de bien común, no importando el credo, no importando el color, no importando la cultura y no importando cómo ese hombre sea o esa mujer, si es rica o es pobre. Ella la levantó Dios a esa institución pública llamada Estado. En este país que vivimos hay muchos estados, por si usted no lo sabe. Hay un estado federal que es el gobierno principal que manda a los 50 estados. Pero ahí están las leyes estatales. Hay unos que se sujetan y hay otros que no. Y ese es el conflicto. Y no me quiero profundizar en eso, porque no soy apolítico, soy un ministro de Dios. Cada quien es indispensablemente libre de elegir a quien estime conveniente. Si se equivocó, tiene que ir a Dios a decir: perdóname, Señor, me equivoqué. Hoy guárdanos y guarda a los que están siendo perseguidos. Es lo único que podemos hacer. Oiga lo que dice el verso 3. Está allí conmigo. Porque los magistrados, está hablando de los que están en las cortes, los jueces, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno. ¿Quién está diciendo Pablo? Haga lo bueno, apártese del mal, y tendrás alabanza de ella. ¿Qué es alabanza? Tendrás regocijo, tendrás alegría, tendrás protección, tendrás beneficio de parte del gobierno, porque Dios te honrará al ver tu obediencia y sujeción. ¿Qué tiene que hacer esta autoridad? Mantener la justicia y el orden en esa sociedad. Nosotros, yo siempre digo, el que es inocente no se tiene que preocupar de nada. Pero si usted hizo algo chueco, pídale a Dios que lo perdone
y que ponga gracia para que los gobiernos también lo perdonen. Aunque el hombre de la tierra, hermano, es difícil que olvide y que pueda dar un perdón. Pero no se preocupe, que aunque los hombres de la tierra no lo perdonen y no le den la justificación, Dios sí lo puede perdonar. Dios sí puede borrar tu pasado oscuro. Él te puede limpiar con la sangre. Para eso estableció la iglesia, para que usted y yo nos refugiemos en el Dios de misericordia. Dice el verso 4, allá la par está. El Estado está para proteger al inocente, pero va a disciplinar al que haga el mal. Léeme el 4, Esteban, porque veo que no buscas la Biblia, ingrato. Ah, vaya, ahí está, pues va. Porque es servidor. Oiga. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Gracias, hijo. Oiga, no en vano lleva la espada. ¿De qué espada estaba hablando aquí? De los hombres y mujeres que se han preparado académicamente. No está hablando de una espada física que la van a poner en el buche o me decir la verdad o te traspaso. No, ellos con inteligencia, con astucia te empiezan a sondear. Eso se llama terapia. Ellos han estudiado psicología, han estudiado de todas las materias que les dan para que ellos aprendan cuando le estás fallando o cuando le estás mintiendo. Por eso es que yo siempre digo, cuando esté enfrente de una autoridad, nunca voltee a ver hacia abajo, porque de ahí dicen ellos, me estás mintiendo. No, usted volteelo a ver enfrente de él y dígale como decía Cantinflas, no te tengo miedo, Fran, y usted temblando por debajo. ¡A su nombre! ¿Me entiende? Usted léalo enfrente, porque es hombre igual que usted y yo. La diferencia que hace entre él y yo es que él tiene un uniforme que le da autoridad a esta sociedad. Amén, hermano. Entonces, la espada es las herramientas que el gobierno o el Estado le ha dado a X persona. ¿Para qué la lleva? Para infundir miedo, temor. Pero en ese miedo y temor está infundiendo el respeto, para que los demás digan, con este hombre no te acerques porque este es terrible. ¿Cómo es usted en su hogar? ¿Serio, carismático o aislado? Echate el traguito. ¿Cómo son ustedes, mujeres? ¿Serias, carismáticas o aisladas de sus maridos? En las que no tienen marido, gracias a Dios que no tengo dolores de cabeza. Vamos a ver por qué no la tienes, pues. ¿Qué le hiciste al primero? ¡A su nombre! ¿Qué trae el Estado para usted y yo que andamos rectamente en esta sociedad? Oiga lo que trae el gobierno o la autoridad: promover la paz entre cada uno de nosotros. Así como la iglesia, lo que trae Dios en esta reunión, trae paz, aunque usted venga triste, aunque usted venga desanimado, aunque usted venga sin fuerza, aunque usted venga enfermo, aunque usted venga sin dinero, usted se va bendecido, se va en paz, se va justificado, se va como diciendo, oh, qué bueno fue Dios que venía así, 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 pero me voy libre, me voy bendecido, me voy fortalecido, me voy sanado de mis enfermedades. Eso también hace la buena autoridad en una sociedad obediente con ella, que provee el gobierno paz. ¿Y a dónde dice? Oiga, capítulo 1 de Pedro, una mujer que me lo lea, por favor, capítulo 2, verso 17. ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? No. Capítulo 2, verso 17. Oigan lo que decía Pedro: honren a todos. ¿De quién está hablando Dios?
sean buenos gobernantes o sean malos gobernantes, aquí nos llama Dios a honrarlos. ¿Qué es honrar? A respetarlos. Sea que hagan algo recto o no, respételos. Porque ellos un día darán cuenta al Dios que está sobre ellos. Aunque ellos ignoren a Dios, Dios tiene un gobierno eterno que está sobre ellos. Pero dice, honrenlos y amen a los hermanos. Teman a Dios y honren al rey. ¿Qué está diciendo Dios? Pedro aquí, ámense, respétense, cuídense a sí mismos, honrense unos a otros y sobre todo dice que tengan temor a Dios. Si un gobierno tiene temor de Dios, los que están debajo de él van a entrar en temor y en obediencia a Dios y van a promover a esa sociedad paz en medio de la tempestad, paz en medio del problema, paz en medio de la angustia. Eso van a promover. ¿Por qué? Porque entraron en temor y respeto a Dios. Con ese fin Dios promovió y estableció el Estado para que todo ciudadano, en particular sea creyente o no, entre en obediencia a ellos. Y segundo, la familia es bien importante. Si la familia, ¿por qué cree que se dan tantos divorcios? ¿Por qué cree que se dan tantas separaciones de familia o tantos golpes entre el esposo y la esposa? ¿Por qué cree? Porque no tienen temor de Dios. El deseo de Dios es que todo ciudadano, hombre y mujer, tema su nombre para que Él establezca la paz dentro de esa familia, la paz dentro de ese matrimonio, la paz dentro de esos hijos, dentro de ese marido, de esa mujer. ¿Por qué cree que hay conflicto entre padre e hijo y hay pleitos entre sí? Porque no hay temor a Dios. Entonces, como iglesia, enseñémosle a esta sociedad que teman a Dios y la paz de Él va a cambiar el corazón. Dice 1 Timoteo 2, versos 1 y 2. Tú pues, hijo mío, dice Pablo, está hablando a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Oiga, qué tremendo. Estamos hablando del Estado que Dios ha establecido, del gobierno que Dios ha establecido en la sociedad. Pero también aquí está metiendo a quienes, a la iglesia. ¿A qué dice? A que nos fortalezcamos. Porque van a haber gobiernos malos, pero también van a haber gobiernos buenos. Y en esos gobiernos malos, la cristiandad, la hermandad, los hermanos, tenemos que fortalecernos, no tirar la toalla, no refugiarnos y escondernos como cuzucos, no, unirnos en oración, levantar manos santas a Dios de los cielos y alabar a Dios aún en esa persecución de pruebas que pueda estar pasando. Allí es donde la iglesia tiene que estar unida. Oiga, Pablo le dice, habla de mí ante muchos testigos. Yo he dado testimonio de ustedes y ellos saben quién soy yo y quién es Cristo en mí. Es lo que usted tiene que hacer en la iglesia o en la calle o en su trabajo. Ya deje de andar hablando bobadas, tonterías. Ya hable de la gracia, hable del amor que lo alcanzó, que lo transformó, que lo libertó del yugo de Satanás. A eso reúnase entre sus amigos y amigas. ¿Cuál debería ser la actitud correcta suya y mía como creyente ante el Estado, ante nuestras autoridades, para que entiendan?
Ya lo he hablado, pero lo voy a decir rápido. Sujeción y obediencia. Cuando usted tiene eso, se le va a hacer fácil entender eso. Y oigan lo que dice Pablo en Romanos 13:7. ¿Está ahí? Pagad a todos lo que debéis. Hermano, un creyente que no paga a los deudores es un creyente transero. Es un creyente que es ante los ojos de Dios pecado. Y es un ladrón empedernido. Si usted debe, usted no se puede ir huyendo de esta ciudad y yéndose a otra ciudad para no pagar al que debe. Eso es disciplinado por Dios tarde o temprano, porque abominación es a Dios aquel que no paga lo que debe a su hermano. Y se lo estoy diciendo a la luz de la Biblia, porque dice: pagar a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. ¿De qué está hablando Pablo? A los gobiernos hay que respetarlos, honrelos y pague lo que le debe al gobierno. Yo no le debo nada, pastor. Lastimosamente vivimos en una época que aunque usted no quiera pagar, le manda una cartita que debes tanto al Estado. Ese es el gobierno, tiene que pagar. Pero si usted debe a los conciudadanos, no siendo gobierno, usted no tiene que ser deshonesto. ¿Oyó lo que dije? No tenemos que ser deshonestos. Si debe $1, pague ese dólar que debe. Si debe $1,000, pague esos $1,000 que debe. Si debe $80,000, pague esos $80,000. No se vaya a huir, porque el ojo divino y la justicia divina de Dios tarde o temprano lo va a alcanzar donde quiera que esté. Usted se puede esconder de los hombres, pero de Dios no. Oiga, este verso que le puse el ejemplo. El creyente debe respetar las leyes. Si usted no las respeta, usted no es cristiano y no conoce a Dios. Pagar sus impuestos y cumplir los deberes civiles. ¡Ja! Padre, estamos bien bendecidos, hermano. ¿O no está bendecida usted? ¿Está bendecido usted? ¿Y por qué pone cara de bravo, pues? Oye, hermano, hoy este tema está bonito. El creyente y el Estado. O el creyente y el Estado, como a usted le haga más fácil. Pero aquí Dios nos está confrontando a entrar en obediencia. Si usted a Dios no le paga lo que es de Él, diezmo y ofrenda, usted ya se metió en problemas con Dios. Pero pastor, a mí me gustan los privilegios. Usted es un tercero. Ya aquí hay sister, ya nos descubrió. Aquí ya lo sabe. Es que aquí cada vez me están haciendo como de escopeta chiquita, porque no es escopeta grande, pero ay, Jesús, ay, Señor, y el horario ya se fue, hermanos, y estamos largos, estamos cocinados. Oiga, la segunda institución que tiene que hacer cuando un gobierno y sus autoridades no son honestas, no son rectas, no mantienen la justicia de Dios. Oiga lo que tiene que hacer la segunda institución, que es la iglesia. Usted no es iglesia. Pero bien, lo que tiene que hacer la iglesia usted. Oiga lo que tiene que hacer la iglesia por nuestros gobernantes. Dice que hay que hacer intercesiones. ¿Qué es la intercesión? Oraciones periódicas. Señor, cambia por favor a Julano, cambia a Julana, Señor. Ya no aguantamos este yugo, ya no aguantamos esto y lo otro. Pero usted y yo no podemos criticar a las autoridades, no podemos criticar a los gobiernos, porque ellos saben lo que están haciendo, porque ellos saben que un día rendirán cuentas al Dios que está sobre ellos. Porque cuando usted hace lo contrario, usted peca contra Dios. Pero ¿cómo vamos a hacer lo recto? Orar. ¿Lo dice Dios? Sí, lo dice Dios. Mire Timoteo lo que dice. Es que Pablo era tremendo, hermano. Busque la Biblia, hermanito. No me queden viendo a mí. Busque la Biblia.
¿Y por qué me quedan viendo ahí? 1 Timoteo 2, verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. ¿De quién está hablando Pablo? De los que están en eminencia, de los que están en los gobiernos públicos. ¿Qué dice? Hagan oraciones, peticiones, acciones de gracia. Y usted va a decir, pero pastor, estamos sintiendo que en vida nos estamos muriendo. No importa, el Dios que todo lo puede, el Dios que es juez de vivos y muertos, nos va a sacar tarde o temprano en victoria. Pero usted y yo oremos por ellos. ¿Por qué? Allí dice, miren, por los reyes. ¿Y quiénes son los reyes hoy en día? Nuestros presidentes. No digo rey, reyes. Está hablando a todos los habitantes de la tierra. Y por todos los que están en eminencia, para que vivan, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Le voy a hacer una pregunta. Cuando hay un gobierno justo, honesto, misericordioso, ¿cómo vive la sociedad? Tranquila, hermano. Vive feliz, vive sin preocupaciones, vive en paz. Pero hoy estamos con el Jesús en la boca. Jesús en la boca. Solo así se acuerdan de Jesús. Si no hubiera eso, se lo aseguro que la humanidad no habla de Jesús. ¿Por qué? Porque decimos un mal gobernante, sea bueno o malo, repito, Dios nos encomienda como iglesia a orar día y noche por ellos. Dice el verso 3, porque esto es bueno y agradable, dice, oiga qué terrible, delante de nuestro Dios. Nos guste o no, tenemos que orar por ellos. Hoy ya no toqué el punto de los que deben, porque aquí bajo la balanza, quienes deben, van a ir todos a... Entonces yo le decía, no sea sinvergüenza, pague. Ejemplo de la integridad. Cuando un gobierno tiene una integridad bonita, usted anda como ciudadano feliz. Usted no anda preocupado, usted anda confiado que todo está bien. Amén, hermanos. Oiga lo que dice Mateo, las palabras de Cristo, capítulo 5, verso 16. El creyente primero tiene que ser ejemplo de la justicia. ¿Quién es la justicia? Nuestra autoridad. Si somos ejemplo, no hay problema. ¿Sí o no? Que no se va a andar escondiendo como un servidor público de mi país que se robó no sé cuántos millones y se fue de asilo a otro país de Centroamérica. Y para que ya no lo anden persiguiendo la ley, dijeron, se murió jugando tal. La pregunta, ¿será cierto o no será cierto? Porque hoy hay tanta mafia, hay tanta trampa, hermano. ¿Para acá? Por eso es que usted y yo no seamos mafiosos. Seamos rectos, seamos temerosos, seamos íntegros. Y tendremos alabanza de parte de Dios. Oiga lo que dice, así alumbre vuestra luz, dijo Jesús, delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el llamado de Dios? A ser luz, a ser de buen testimonio. Si los de la sociedad están corrompidos, que la iglesia del cuerpo de Cristo esté honesta, esté recta, esté íntegra, esté en perseverancia, dando buen testimonio. Y si los demás no pueden servir en algo de la sociedad, que usted y yo nos dispongamos a hacer algo saludable. Para aquí, mujeres, porque a las mujeres como que le está cayendo limoncito por alguna manera. El de atrás de yo también, pastor. ¿A dónde llega el límite que usted y yo no podemos estar en obediencia con el gobierno por sus leyes inmorales que firman? Pongan a imaginar, solo por darle un ejemplo, antes de que cayera este gobierno, en nuestras escuelas públicas
hay profesores y profesoras del LGBTQ, homosexuales y lesbianas. Y había una ley estatal que hay que enseñar a tu hijo a cortar en las escuelas públicas que ellos eran mujeres y que la mujercita era varón. Que el Señor reprenda al diablo. Ahí no se puede sujetar la iglesia ni el creyente. ¿Por qué? Porque son leyes que van en contra de la ley moral de Dios. Tengo que hablar claro. Duele hablar así, pero es la palabra de Dios. Es la enseñanza de Dios. ¿A dónde se puede sujetar el cristiano y sus hijos? Y a dónde no se puede sujetar. Y aunque diga, entonces no le doy entrada a su hijo que estudie, pues no lo deje estudiar, si de eso no iba a morir. Enséñale un oficio que va a trabajar. Enséñale una área de trabajo que él será el grande y la grande en el tiempo de la gracia de Dios. Límite de la obediencia al Estado. El creyente tiene momentos que se va a sujetar el 100% y hay momentos que se va a rebelar por lo que usted ya oyó. ¿A dónde lo dijo? Oiga las palabras de Cristo. Capítulo 5 del libro de Hechos, verso 29. Respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué dijo Pedro eso? Acuérdese que en este versículo, por causa del milagro del cojo del templo de la Hermosa, se levantó la persecución y lo arrastraron y lo llevaron a la cárcel y lo amenazaron que ya no hablara de Jesús. ¿Qué le está diciendo Pedro? Si por causa de eso me van a matar, pues córtenme la cabeza. Pero yo he entendido, dijo Pedro, que hay que obedecer a Dios antes que ustedes, gobernantes de la tierra. A su nombre. Como que se le cae el wifi, iglesia. Como que estos intercedores están bien ungidos, estamos bendecidos, hermano. Oigan, hay momentos que usted no se puede sujetar a esa ley. Y hay momentos que usted se tiene que sujetar. ¿Cuándo? Cuando las leyes de los gobiernos le den a usted y a mí facultad y libertad y le dé paz para moverse y hacer la obra de Dios sin impedimento y sin barrera. Otro ejemplo de resistencia a esas leyes de esos gobiernos perversos. Uno de ellos era Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Donde lo dice, capítulo número 3, verso 6 del libro de Daniel. Daniel se negó a adorar al rey. Otro ejemplo de resistencia, apúntenlo los que lo están apuntando. Los apóstoles se resistieron cuando prohibieron la adoración al Señor Jesucristo. Porque acuérdense que los emperadores, como les puedo mencionar los 12 emperadores que surgieron en la época de la primera iglesia, ellos se proclamaron ser dioses. Entonces los apóstoles decían: no, nosotros no conocemos a un rey y conocemos a un Dios, que es el que está en los cielos. Entonces, Hechos de los Apóstoles 19, capítulo 4, verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecerles a vosotros antes que a Dios. Digamos que Pedro los confrontó y les dijo: si yo estoy haciendo algo incorrecto y ustedes como gobierno, ustedes tienen la facultad de juzgarme, de castigarme, y si me quieren matar, aquí estoy. Eso les dio a entender. ¿Qué dice el 20? Porque no podemos, decía el apóstol, dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué observa usted en estos hombres? Carácter. ¿Qué observa usted en estos hombres? Definición. ¿Qué observa en estos hombres? Que sabían quién era el que los había elegido. ¿Usted sabe quién es elegido? ¿Y por qué no cambia, pues?
¿Por qué no ora? ¿Por qué no se consagra? ¿Por qué no obedece a la palabra? Ellos no se rieron cuando los limpiaron. Pero cuando hablo de otras cosas, están como pared cocolito. La obediencia civil, oiga el ejemplo, tiene límites cuando afecta, oiga, la fidelidad a Dios. Cuando te ponen barrera, no esto, no lo otro, no aquí, no allá, usted tiene que decidirse o servir o servir. ¡Aleluya! Eso le va a traer repercusiones, problemas y persecución, ya lo sabemos. Pero con Cristo somos más que vencedores. Si Cristo murió por usted y por mí, bendita sea la muerte si llegara a venir, porque Cristo ha prometido levantarnos en gloria cuando Él venga a levantar a su iglesia. Tiene que tener bien definido y ponerse bien las botas, no las botas de María. El creyente como ciudadano del cielo y de la tierra, ¿qué tiene que hacer ese creyente? Oiga lo que Pablo decía, que usted y yo tenemos una ciudadanía en los cielos. ¿A dónde habla de eso? Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Digamos que el creyente tiene que estar bien definido, que su morada no es en la tierra, sino que en el cielo. Esa es tu morada. Santifiquémonos, esforcémonos y seamos más valientes en lo de Dios. Oiga lo que el César le dijo a Jesús en una oportunidad. Oiga este subtítulo: Cristo mismo reconoció ambos árbitros. Digamos que Él reconoció ambas esferas, el gobierno terrenal como el celestial, y Él aprendió cuando se iba a sujetar y cuando no se iba a sujetar. Oiga las palabras de Jesús, Mateo 22:21. Le dijeron, porque Cristo preguntó, porque habían discípulos rebeldes, hermanos, que no querían dar los diezmos ni las ofrendas, no querían dar los impuestos al César, hermano. Ayer en el verso arriba le dice, el lícito Jesús le dijo, dale al César lo que es de él, los impuestos, esto y lo otro. ¿Qué dice la Biblia? Dijo, tráigame una moneda, dijo. Y él, ahí fue que los interrogó y le dijo, oiga la pregunta que le dijo, ¿de quién es este rostro de esta moneda? De César, dijo. Eso está en el verso 20. Entonces le dice en el 21, la gente dijo todo, de César. Y todo, entonces ¿qué dijo Jesús? Den al César pues lo que es del César, y a Dios, y a Dios, y a Dios. Paguemos los impuestos, no le debamos a nada, y no deje de darle a la obra lo que es de Él. ¿Qué es lo que es de Él? César, ¿qué es lo que es de Dios? Todo, tu vida, tus colochos, tus piojos, tus ofrendas, tus diezmos, ayudar al necesitado, todo. Ahí lo encerró Dios. Deben al César. Están peleando porque quieren llevarse la moneda. El Pedro anda, lo leí el mal. El primer pescado que agarré, abrirle los hocicos. Ahí vas a agarrármelo. Y cuando vio, mira, Pedro es que lo coge los hocicos cerrados. 3 monedas venían ahí. ¿Cómo se las puso Dios? No me pregunten, porque es un misterio. ¿Por qué le dio 3 monedas? Le dijo, le das la mía primero al César para que no se rebelde, le das la tuya y le das la de tu hermano. Y eso es la felicidad. Dios nos dio ejemplo. ¿Por qué usted no es ejemplo? ¿Por qué usted no es obediente? Usted que trabaja, yo puedo decir a los hombres que aquí trabajan y no le dan a Dios. Dios no vino gustando, no sé, ella no da 10, tiene más de un año, no da 10. Uno que empezó a rascar aquí, la ave ya le voy a apretar el cuchillo.
Pero es que me cuesta, pastor, solo déjeme disfrutar para mi gusto. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Aquí no. Gloria a Dios, aleluya. Hay que darle porque vamos a terminar. ¿Para qué vas a ir solo a hacer el martes? ¿En qué estamos fallando a Dios como iglesia? ¿En qué estamos fallando? En muchas áreas. Primero, en la sujeción a los ministros de Dios. Si aquí adentro como comunidad, como iglesia, como familia, no aprendemos a sujetarnos y a obedecer a las autoridades de afuera, nos va a ser difícil. Dios no está interesado en tu dinero y el mío, no. Dios está interesado que tú y yo tengamos un genuino arrepentimiento. Ese genuino arrepentimiento te llevará a la obediencia y a la adoración verdadera que Dios espera de ti y de mí. El dar es un don de parte de Dios. Eso lo dice Pablo, hermano, que es mejor dar que recibir. Cuando usted no le da, usted no recibe. Entonces, termino con eso. Ahí lo lee en casa, porque me pongo a leerlo, vamos a seguir hablando. Capítulo 29, verso 2 del libro de Proverbios, habla de esa palabra de sujeción y de obediencia que tenemos que tener, de ser alegre. Romanos, ya lo leímos. Timoteo, ya lo leímos. Apóstol Pedro, ya lo leímos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, 29, también ya lo leímos. Entonces, lo dejo con eso. Es tiempo de que como iglesia hagamos el cambio. Mejoremos en todas las áreas. Y se va a dar cuenta, de aquí a un mes, si usted empieza a poner por obra lo que hemos oído, vamos a ver los frutos y los resultados de parte de Dios. Muchas veces, hermanos, los temas nos confrontan. Y usted puede decir, por mí lo dijo, pues es que, por eso es que me cae mal el pastor. Bueno, ya métase, sígase metiendo en problemas con Dios. Pero la palabra se tiene que dar. Usted no puede ser, le voy a poner, si yo debiera, yo me aflijo porque yo debo. Yo me aflijo, pero yo no me voy a esconder para no pagar. Ni me voy a ir a huir para no pagar. No se puede. Porque primero somos conocedores de Dios. Segundo, somos la iglesia de Dios. Tercero, somos los siervos de Dios. Póngase de pie, por favor. Amado Dios, gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque hemos entendido que hay momentos que como ciudadanos y como iglesia en principal, tenemos el llamado a sujetarnos y a obedecer a nuestros gobernantes, oh Dios, sean buenos o sean malos. Pero también hemos aprendido que cuando hay algo que no va de acuerdo a tu moral, a tu divinidad, a tu justicia y a tu palabra, también hemos entendido que como iglesia tenemos que oponernos y resistirnos. Tal vez ahí nos van a odiar, nos van a perseguir, pero tú estarás con cada uno de nosotros. Guárdanos en tus manos. Bendice a los acá presentes. Bendice a la familia. Fortalece su fe. Fortalece su espíritu. Suple, oh Dios, las necesidades de cada hermano de esta comunidad cristiana como iglesia. Bendice a los que están intercediendo. Si fue por tu palabra, bendícelos. Si ha sido por una necesidad personal, glorifique su nombre, Señor, en cada uno de ellos y ellas, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias te damos, Señor. A usted sea la gloria. Que esta palabra se haya quedado grabada en el corazón de mi hermano, de mi hermana y de aquel que no te
reconoce que no le gusta sujetarse y obedecer a las autoridades, haga los cambios en el corazón, oh Dios. Bendícelos, Padre. Bendice a la sociedad. Bendice a nuestro gobernante. Bendice a nuestras autoridades civiles y militares, y que ellos entren en razón cuando cometan un error o den una ley que va en contra de ti, Señor. Redargúyelos y que ellos puedan entrar en obediencia y en temor para pedirte perdón, Dios mío. En tus manos los ponemos, sabiendo que para ti, oh Dios, todo es posible. Gracias por la palabra. Gracias por la administración. Gracias, Dios. Dígale, hermano, hermana, dígale. Dígale gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Dígale. Gracias. Gracias, Jesús. A tu nombre, gracias. Y a tu nombre, gloria. Amén. Y amén. Bueno.